7 nos dice así la palabra de Dios. Pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Lo leemos juntos, por favor? Pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, habla nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. ¿Sabía usted que, sabemos verdad que los virus son muy comunes en nuestros días y producen muertes? Estamos saliendo, aunque no toda, bueno, podemos decir que ya salimos, como antes estaba lo del COVID-19, ¿verdad? Que tantas muertes que sucedieron. Yo creo que todos aquí presentes, posiblemente un familiar o un cercano se fue. Fue algo triste, caótico, ¿verdad? Que este virus vino a quitarle la vida a millones de personas en todo el mundo. Y los virus siguen saliendo. Es algo que se está propagando, algo que estamos siempre, aunque el COVID-19 no se ha acabado, se ha quedado, llegó para quedarse. Ya es parte más o es parte de los virus que tenemos que batallar. Y pues tristemente, como mencionamos aquí, producen muerte. Uno tiene que cuidarse, uno tiene que estar muy precavido, porque no bajar la guardia, porque sigue muriendo gente. ¿Sabía usted que sigue muriendo gente por causa del COVID-19? Quizás ya algunas noticias lo presentan como antes, pero hay reportes de que gente sigue siendo infectada. Otras personas han sido afectadas, la han librado, pero han quedado con secuelas. Gente con su respiración, sus pulmones. Un pastor que conocemos, cree él que después que le dio el COVID, le dio una enfermedad rara, no recuerdo el nombre porque son de sus nombres técnicos raros, que ya no tiene fuerzas en los pies, entonces se desfallece en sus piernas. Comenzó con un dedo, después que le dio el COVID, comenzó con el dedo gordo del pie a dormirse. Y así comenzó, los pies, así, las piernas, tiene que andar en bastón o en un walker, sentado, tiene que predicar, y le dijeron que le afectó un nervio que va al cerebro, y ese nervio es el que manda toda la señal a las piernas, y es triste, ¿verdad? Y el pastor pues anda en sus 56, 58 años por ahí, está joven, entonces sí, y triste, y bueno, es nuestro asistente de superintendente ahorita en el distrito. Y pues estamos orando por él, ¿verdad? Que Dios haga, una vez que hablar con él, dice, soy candidato para un milagro. Nunca había escuchado esa forma de expresar, pero es una realidad. Soy candidato para un milagro. Y pues cuidémonos, ¿verdad? Cuidémonos. Pero las noticias y el mundo entero hablan mucho de estos virus. Pero se olvidan de que hay un virus mucho peor, que no solamente afecta el cuerpo, sino afecta todo el ser humano. Y lo más terrible que este virus trae como una consecuencia la condenación del alma. Es un virus que se adhiere más al alma y no la mata, pero la pervierte, la manda al infierno. Y estoy hablando del virus que se conoce como el pecado. Es el peor virus que la humanidad ha tenido y seguirá siendo una amenaza para el ser humano. Tristemente, millones de personas están contagiadas por el virus del pecado. Pero hay buenas noticias de que hay un antídoto. Quizás el COVID-19 todavía no encuentran el antídoto correcto, como lo han hecho en el pasado con otros virus, con otras plagas, otras enfermedades. Pero Dios ya proveyó un antídoto contra el pecado. Y ahí es donde surge el siguiente tema. La sangre de Jesucristo es el antídoto. ¿Cuánto lo creen? Amén. El tema podría ser más largo,
La sangre de Jesucristo es el antídoto contra el virus del pecado, pero se me hace muy largo, pero ya enfatizando que el virus es el pecado, encontramos aquí, conforme a la Biblia, que la sangre de Jesucristo tiene el poder, es el antídoto para poder contrarrestar, para poder sanar a las personas que están contagiadas con el pecado. Amén. Pero vamos a analizar primeramente dos verdades muy importantes. La primera verdad, vamos a ver, o la primera es la naturaleza, o mejor dicho, el virus del pecado. ¿Qué es el pecado en sí? Porque escuchamos sobre ello, escuchamos que si los pecadores, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la Escritura? No vamos a tomar mucho tiempo, nada más lo general, lo básico que necesitamos. Nos dicen las siguientes Escrituras en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, la primera parte nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso lo presenta la Escritura. Así nos presenta la Escritura. Presenta primero que todos aquellos que han pecado, que pecan, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga, o sea, el salario del pecado, la consecuencia del pecado, es la muerte, no solamente física, sino también espiritualmente hablando, la segunda muerte, del lago de fuego, etcétera, etcétera. Pero antes de ir, pero para explicar bien esto, hay que entender que el pecado es real. No es una ficción, no es una historieta para asustar a la gente, para atemorizar a la gente. Es real, así como la vida es tan real, así como el aire que respiramos es real, el pecado es real. No es una mitología, no es una fábula, no es una fantasía, es una realidad innegable. El pecado está presente. El pecado desde la que la humanidad, bueno, no desde que la humanidad fue establecida en la tierra, pero días, años después, vino el pecado a tomar su estadía en esta tierra. Llegó para quedarse. Y por muchos años no había antídoto contra el pecado. Por muchos años no se podía contrarrestar. Dios de una manera u otra trató a través de los 10 mandamientos, a través del mensaje profético, y ayudaba, pero no era suficiente. Se necesitaba algo más. Pero más adelante miraremos eso. Y tristemente, el pecado es una herencia de nuestros padres Adán y Eva. Ellos fueron los transgresores. Mayormente se dice que Adán, porque en el Nuevo Testamento al que hacen responsable es Adán. Dios hace responsable a Adán. Aunque la que fue engañada primero, ¿quién fue? Eva. Pero Dios no se dirigió a Eva. ¿A quién se dirigió? Al hombre. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? A él le llama la atención. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, les menciona que Adán era el responsable. Aunque la que falló primeramente fue la mujer. Pero ¿sabe por qué Dios hizo responsable al hombre? Porque a él le dio la autoridad. Le dio la supremacía, le dio el señorío. Él fue formado primero. Eva fue segundo y salió de él, de su costilla. Por eso Dios hizo responsable. Y por eso en la Biblia va a encontrar que se le echa la culpa a Adán, cuando la que fue la primera culpable fue la Eva. En fin. Pero ¿qué podemos decir si a Dios, así el Espíritu Santo así lo dice, ¿no? Y hoy pues no podemos pelear contra esto, ¿verdad? Es lo que la Biblia menciona. El pecado es real. Es un pecado heredado de Adán y Eva. Es un pecado que todos los que nacen lo heredan. ¿Cuándo? Al momento de nacer. Todo ser humano al momento de nacer ya tiene en su naturaleza humana la herencia aplicada, heredada de Adán y Eva. Todos nacemos pecadores. Aunque el niño
No, aunque peca el niño, no se le es considerado como pecado, es diferente. Pero los niños nacen con pecado. Aunque si mueren en esos pecados, aunque mueren en su niñez, se van al cielo, porque en su inocencia ellos no saben lo que están haciendo. Ya cuando tienen la edad de adolescencia, que ya saben entre bien y el mal, entonces ya es diferente. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. Ahora, mire, hay una discusión grande entre muchos teólogos, eruditos, aún predicadores, porque algunos presentan el pecado como algo parcial, no total. Pero según el mensaje bíblico, el pecado es algo total, no parcial. O sea, los que están a favor de que el pecado es parcialmente, enseñan que el pecado nada más heredó parte en el ser humano, no totalmente en el ser humano. Y al ser parcial, el ser humano no necesita perdón total, no necesita salvación total. O sea que en sí no se le debe tratar tan mal ni condenar, porque nada más el pecado le afectó una parte, pero no en todo su ser. Pero según nos da a entender la Biblia, el pecado afectó totalmente al ser humano, no fue algo parcial. Entonces el sacrificio de Cristo nomás tenía que ser sobre una parte del ser humano, no. Todo el ser humano necesitaba, porque el pecado no solamente es real, sino es total en el ser humano. Y muchos tratan, y otros que dicen que no existe, que el pecado es una invención del cristianismo para asustar y que es una historieta, una fantasía, una mitología, pero no es real el pecado. Ellos dicen que lo que existe solamente es la energía positiva y la energía negativa. Una persona cuando se porta mal es porque tiene mucha energía negativa. Cuando se porta bien es que tiene mucha energía positiva. Ese es el movimiento, eso es lo diabólico que enseña la nueva era. La nueva era es un movimiento satánico que para ellos todo está bien, nada está mal. Todas las religiones están bien. Todo, el yoga, la meditación trascendental, la ciencia cristiana, todos esos son parte del movimiento de la nueva era. Y ellos tratan de anular el pecado. Porque al hacer entender a la gente que no han pecado, al no tener pecado, no hay condenación y no hay redención. No necesitan salvarse, no necesitan a Cristo, no necesitan a Dios. Y ellos, creyendo que no han pecado, porque no existe el pecado, se mueren en sus pecados y se van al infierno. Es lo que el diablo quiere y usa a la nueva era y a todos estos grupos sectarios para que engañen a la gente. Por lo tanto, el pecado es real, no se olvide de eso. Ahora, ¿qué es en sí el término griego pecado? Bueno, según la definición del griego, pecado es errar el camino. El blanco, o sea, no darle al blanco. Tomar un camino diferente. Y sobre todo, pecado es desobediencia a Dios. Es lo que la Escritura nos dice. Cuando la gente erra en sus decisiones. El blanco, cuando por ejemplo ponen allá ¿cómo se puede decir? Tiro al blanco. Sí, tiro blanco. Ponen el llave ahí, agarra la flecha y le tira. Entonces el pecado hace que nunca le dé al blanco. Que nunca le peguen al blanco. Por eso se llama errar el blanco. Errar el camino, errar la santidad de Dios, la desobediencia a Dios. Ese es el pecado. Por lo tanto, el pecado, podemos decir, es ofender la santidad de Dios. Todo, Dios es santo y demanda que todos seamos santos. El pecado lo que hace es que la gente vive en impureza, en maldad, en impiedad, en pecado, de esa manera, ofendiendo, desobedeciendo la santidad de Dios. Ahora, el pecado se desarrolla a través de muchos síntomas. Recuerde que es un virus espiritualmente hablando.
pero se desarrolla de muchas maneras. Y enseguida le voy a presentar siete síntomas del pecado. Hay muchos más, pero esos son los más comunes, los más principales que estamos familiarizados o que enfrentamos o la gente los vive. El primer síntoma que podemos decir del pecado como desarrolla es el orgullo. ¿Y sabe qué? ¿Cuál fue el orgullo de Satanás? ¿Cuál fue el pecado de Satanás? El orgullo. El orgullo. Él se creía igual a Dios. ¿Cómo? Orgullo. Y el orgullo lo llevó a la rebeldía. Entonces, el orgullo es tan común en nuestros tiempos y la gente peca tanto por el orgullo, la altivez, la prepotencia. Segundo, el engaño, ahí incluyendo la mentira. ¿Cuánto la gente vive engañando y siendo engañada? ¿Cuánto la gente vive mintiendo y recibiendo mentiras? Es muy común que el engaño, la mentira, esté en el ser humano. Tercero, el egoísmo, el egocentrismo, el yo. O sea, el egoísmo, el ego, la palabra ego viene siendo centro. Ismo viene siendo que la persona se idolatra a sí misma. Que la persona solamente piensa en él, en ella, y no en los demás. Esa es una persona egoísta. ¿Y cuánto egoísmo hay hoy en el ser humano? ¿Y sabe por qué? Porque están contagiados por el virus del pecado. Otro virus, otro síntoma de este virus del pecado es la envidia. Y ya mencionamos que la Biblia dice que la carcoma de los huesos, ¿qué es? ¿Causado por qué? Por la envidia. La envidia es un ardor, un enojo que la persona tiene, desarrolla un odio por aquellos que tienen cosas que él quiere o ella quiere tener. Esa es la envidia. Cuando la gente se enoja porque a otros les va bien y ellos quieren que a ellos les ve bien. Cuando envidian su casa, cuando envidian su carro, cuando envidian a su esposa, a su esposo, o las cosas, aun cuando envidian lo que usted viste, lo que usted come. O sea, ese es el envidioso. El envidioso solamente lo quiere tener para sí mismo, porque es un egoísta. El egoísta comúnmente es un envidioso también. Y seguimos adelante. Otro síntoma es el odio. Una persona envidiosa, egoísta, engañada y con orgullo tiene una tendencia rápida a ser una persona odiosa, una persona rencorosa, una persona que nadie le cae bien y odia tanto que se amarga y se destruye poco a poco. Ese es el odio. Otro síntoma del virus del pecado es el temor. El temor al futuro, el temor al fracaso, el temor a todo. No a las cucarachas, no a los ratones. ¿Sabe usted que hay gente que le tiene miedo a las cucarachas? Uy, pues casi todas las mujeres. Pero ¿sabía que hay hombres que brincan? Ha de ser 1, 2, que 3 de 1000 mujeres que no le tienen miedo. Hay otros que los ratones, otros a los reptiles. Bueno, una víbora, ¿quién no le va a tener miedo a una víbora? Pero una pequeña lagartija. Y hoy, ¿cómo hay de lagartijos? Hoy cuando andamos caminando en la mañana, uy, un montón de lagartijos, mínimo 20 a 30 me salen diarios. Así, de todos tamaños, chiquitos, grandes. El otro día iba caminando y uno así. Y ahí estaba bien pasmado, inmovible. Y yo dije, y las otras no, otras nomás nos oyen y hasta asustan, porque a uno se oye el ruido y ya se siente uno. Ahí todos ahí. Y ya traigo un bastón. Y ya yo soy buena persona, ¿no? Otro ahí le apreté. Y ya cuando sintió el toque salió toda la sangre.
Y el séptimo que tengo por hoy nada más son las pasiones desordenadas. Ahí todo lo que es sexual, lascivia, lujuria, fornicación, adulterio, ¿cómo se llama? Orgías, abuso de niños, todo lo que es pasiones desordenadas, pasiones malas. Estos son 7 síntomas, y hay más, pero yo creo que son los principales. Por eso tenemos que tener cuidado con ellos, porque en Cristo Jesús estos síntomas ya no deben afectarnos a nosotros, ya no nos deben de contagiar. Pero naturalmente el ser humano vive bajo esta situación. Por lo tanto, ¿qué nos dice la Escritura? Vemos que el pecado destruye al ser humano, así como tiene síntomas, destruye al ser humano en muchas áreas. Rápidamente, tengo 5 áreas donde el pecado destruye. Primero, destruye individualmente, destruye a la persona. Segundo, destruye matrimonios, porque los síntomas anteriores destruyen todo esto. Las pasiones desordenadas, el odio, el egoísmo, el orgullo, el temor destruyen los matrimonios. También destruyen las familias. Pero los matrimonios, bueno, recuerden que el diablo lo primero que quiere es destruir la pareja para después destruir a los hijos, la familia. Una familia está compuesta de los esposos y los hijos. A pesar de que no tengan hijos, son una familia, aunque sean 2. Pero las familias que son más de 2, esto, el pecado es lo que hace. Destruye el matrimonio y destruye también a los hijos. Y los hijos después se van y tratan de ellos de hacer su familia y no les va bien porque el pecado sigue allí afectando sus vidas de una manera diariamente, tremendamente. También el pecado los destruye comunidades, destruye alrededor de usted, alrededor de la gente, las vecindarios, las ciudades, los estados, y todo su alcance es que también destruye países. ¿Cuántos países están destruidos, hundidos en el pecado? Por eso la situación que viven es consecuencia de ello. Continente africano es uno de los continentes más pobres, más miserables. ¿Y sabes por qué? Porque el pecado predomina más allá. México, nuestro México lindo y querido, ¿por qué cree que le va mal a México? Por tanto pecado, tanta idolatría, tanta egoísmo, orgullo que hay en la gente, y otros países que se adhieren a la isla. Y hay más consecuencias que podemos decir. Pero lo peor es que el pecado, la peor consecuencia, la mayor consecuencia del virus del pecado es la perdición eterna, la condenación eterna, vivir por la eternidad en el agua. Esta es la verdad del pecado. Este es el virus del pecado. Pero como les dije anteriormente, hay buenas noticias. Amén. Hay un antídoto contra el pecado. Amén. Y ese antídoto se llama la sangre preciosa de Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo tiene el poder para contrarrestar, para aliviar a la persona que está afectada por el virus del pecado. Mateo 26:28 nos dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Para revivir, para quitar, para libertar, para sanar al ser humano que está contagiado. Y nosotros aquí somos testigos que antes teníamos el virus del pecado y que estábamos tan enfermos que estábamos al punto de perder nuestra alma. Pero gloria sea a Dios que a través de Jesucristo, su sangre preciosa, ahora somos libres del virus del pecado. Tenemos libertad en el Señor Jesucristo. Tenemos libertad gracias a la sangre
del pecado, porque la sangre de Jesús es absoluta, está completa, es única. No hay nada mejor que la sangre de Jesús. Él tiene el efecto poderoso, eterno, para absolver, para limpiar, para purificar, para salvar al ser humano. Amén. Es absoluta, no necesita ayuda. No necesita ayuda. Recuerde que la sangre de los toros, de los corderos, no fue suficiente, porque no era absoluta, era parcial. Y como el pecado es absoluto, es total, se necesitaba sangre absoluta también. Porque si la sangre de Cristo fuera parcial, no podría contrarrestar, nomás podía cubrir, limpiar una parte contaminada por el pecado del ser humano. Pero tenía que ser absoluta para totalmente limpiar al ser humano. ¿Sabe por qué fracasó la sangre de los animales? Porque era un efecto temporal. ¿Sabe por qué necesitaba que la sangre derramada fuera de Dios? Porque la sangre del ser humano no puede limpiar a nadie. Por eso ahí la encarnación de Cristo se hizo posible. Dios no puede morir. Amén. Amén. Dios no puede morir. Amén. Es el único Dios que en las creencias del ser humano no muere. Porque otras creencias, otros dioses mueren. Los dioses griegos mueren. Los griegos romanos, que son los mismos, mueren. Los griegos, los dioses babilónicos mueren. Egipcios, todos mueren. El único que no muere es el Dios de Israel. El Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cómo puede derramar la sangre un Dios que no muere? Entonces, ¿qué necesitaba entonces hacer Dios Padre? Mandar al Hijo que se encarnara, se hiciera hombre, para poder morir. Y al ser Él, al encarnarse y tomar forma de siervo, tomar forma humana, su sangre era divina. Entonces, al Él morir su cuerpo, su sangre tenía el poder divino para salvar a cualquier persona y hacerla absoluta. Es la diferencia. Porque si Jesús nomás fuera Dios, no podía morir. Si Jesús nada más fuera humano, no podría su sangre, porque sería nomás como un mártir. Por eso se necesitaba que la persona que iba a redimir al ser humano fuera Dios hombre. Gloria a Dios. Y Jesucristo, 100% humano, 100% divino. Dos naturalezas, una sola persona. Y Él pudo hacer posible la demanda divina. Su sangre es absoluta. ¿Y sabe también qué es? Es eterna. Nos dice Hebreos 13:20, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. No es temporal. La sangre de los animales era temporal. La sangre de Cristo, el momento de ser derramada, es eterna, no claudica, no se termina. Tiene el mismo efecto cada vez que la gente invoca la sangre de Cristo para reunirse. La invoca. Cada vez que una persona entrega su vida a Cristo y lo confiesa como Señor y Salvador, la sangre de Jesús lo limpia. Y cuando alguien peca ya siendo cristiano y pide que la sangre de Cristo lo vuelva a limpiar, lo vuelve a hacer. No se termina, tiene el mismo poder porque es eterna. Amén. Es eterna, no tiene tiempo de claudicidad. Es eterna. Y mire, y algo hermoso también que es poderosa. Amén. Es poderosa. ¿Poderosa para qué? Primero, para salvar. Efesios nos lo dice, 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Hay redención, su sangre tiene ese poder para salvar al ser humano. Cuenta la historia. ¿Cuántos han leído los libros de Cheap Publication? Los libritos que tienen monitos, unos como trataditos. ¿Nunca los han leído?
se me dio a traerles uno. Son unos libritos así, Chick Publication. Voy a agarrar a comprar uno para que los conozcan. Se llama Esta era tu vida. Y ahí presentan la vida. También voy a ordenar. Hermana Anita, hace tiempo le compré unos y los ya yo creo que ya los repartió. Porque creo que nomás los tiene. ¿Trae uno por ahí? Sí. A ver, hermano Pérez, mire. Voy a comprar para que se lleven uno y lo repartan. Gracias. No más uno. No quiero materializar a que nadie me quiera. No, ya está mal. Estos son los libritos. Esta fue tu vida. Chick Publication se llama la compañía que está aquí en China. Y tienen historias, ¿verdad? Testimonios, historias de una persona que muere, va al cielo, y hay otras historias. Pero hay una que de estos libritos también la tiene, que se llama El Contrato. El Contrato. ¿Sí dije bien? Contrato. Sí. Contrato. Contrato. Yo ando con otra palabra. Pero ya me entendió usted. En esta historia, recordando lo que es la historia, llega un señor con facha de malvado. O sea, había una persona enferma, muy enferma. Llegó un hombre, aprovechando de su enfermedad, y le ofreció que él le podía ayudar si él hace un contrato con él. Y no solamente lo iba a sanar, lo iba a hacer rico, pero tenía que ser, pues el hombre, ¿qué tiene que hacer? Nomás firmarme este contrato, en el cual dices que le das tu alma, es para mí, es mío, cuando tú te mueres. Vas a vivir muchos años, te voy a hacer rico, pero ya cuando llegue el tiempo en tu vejez, tu alma es mía. Y el hombre dice, pues, qué pierdo, estoy enfermo, voy a ser rico. Hay que gozar la vida. Pero, denme su lapicero, no, le doy lapicero para firmar. No, tienes que firmarla con sangre. Ahí, con su propia sangre, firmó este personaje misterioso que ya sabemos quién es, Satanás, según lo juró, lo enriqueció, y el hombre siguió su vida. Pero un día se vuelve a enfermar, porque el diablo nunca cumple lo que promete. Es un mentiroso, es un engañador. ¿Sí? Se vuelve a enfermar. Y pues aquel hombre que lo había engañado, que lo había, pues ya quería venir a cobrar lo que era suyo. Pero en eso viene un familiar del moribundo. Un primo, un familiar cercano, y que era evangélico, era cristiano. Y cuando viene y le presenta el Evangelio de Cristo, el hombre dice, me gustaría, pero ya no puedo. Porque ya no puedes. Porque ya le vendí mi alma al diablo. ¿Y eso qué tiene que ver? No, lo firmé con sangre. Igual cuando este hombre dice, mira, eso es mentira. Tú puedes hacer libre tu alma si te entregas a Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque la sangre de Cristo tiene el poder para desbaratar cualquier contrato con el diablo. Amén. Acerca a Cristo, aceptó a Cristo y el contrato se deshizo. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén, gloria a Dios. ¿Cuándo han oído de Martín Lutero? Martín Lutero tuvo una experiencia, no sé si soñó, una visión, pero se cuenta la historia de Martín Lutero y la lista del diablo. Se cuenta que un día, una noche, Satanás se acercó a Martín Lutero y le enseñó una lista larga de todos sus pecados: la avaricia, el orgullo, la lujuria y muchos más. Pero Martín Lutero le dijo a Satanás, te quedaste corto. Imagínense, te quedaste corto. También debes apuntar este pecado y estos más. Agrégalo a la lista. Y le fue dando a Satanás unos pecados más para agregar a esa lista. Finalmente le dijo, ahora, una cosa más
Ahora pon una cosa más al pie de la lista, le dice Martín Lutero al diablo. Pon la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén, aleluya. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué cree que hizo el sinvergüenza del diablo? Se fue con la cola entre las patas, porque dicen que tiene cola, ¿no? Se fue para no molestarlo más. ¿Por qué? Porque él creía que a través de los pecados que había cometido Martín Lutero iba a detenerlo, lo iba a vencer. Pero Martín Lutero usó una arma poderosa que es la sangre de Jesucristo y él tuvo la victoria. Amén. Esa es la sangre de Jesús que tiene el poder, mi hermano. Y no solamente salva, sino también la sangre de Cristo purifica, santifica, limpia. Nos dice la escritura en Hebreos capítulo 9, versículo 13, nos dice del versículo 13 al 14, porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, de la ceniza de los becerros rociadas a los inmundos, santificaba para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. De que el poder tiene la sangre de Jesús, limpia, purifica. Y el texto que leímos al principio nos dice una vez más: pero si vivimos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, de su Hijo Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Amén, aleluya. Gloria a Dios por su sangre. Gloria a Dios por hacer posible lo que nadie ha hecho posible. Amén. ¿Cuántos han oído de Juan Wesley? Juan Wesley fue un predicador que encendió el avivamiento más grande en la historia de Inglaterra. Un predicador, Juan Wesley, y tenía a su hermano un cantante tan hermoso que cantaba. Juan Wesley, no me acuerdo cómo se llamaba el otro Wesley, pero era un cantante y este era el predicador. Estos fueron los que en cierta manera se cree que pusieron la plataforma, porque fue como en el año 1800, para que en el año 1904, 1902, así que pasó el movimiento de Azusa, ellos en cierta manera prepararon ese terreno. Era un predicador tremendo. Y como en ese entonces, pues no había la tecnología de hoy, él andaba predicando de un lado a otro en caballo. Y se cuenta la historia que en una ocasión él iba con su caballo en un bosque después de predicar. De repente escuchó una voz: ¡deténgase! Y apareció un asaltante quien le agarró la rienda del caballo y le dijo: su dinero o su vida. Wesley entregó el poco dinero que tenía. Y el ladrón, al encontrar solo libros religiosos en las alforjas de Wesley, se disponía a irse. Pero Wesley le dijo: espere, déjalo ir. Te robó, déjalo ir. Pero este hombre: espere, tengo algo más que darle. Y el ladrón se detuvo esperando recibir algo más. Wesley le dijo: amigo, espero que viva los días suficientemente para arrepentirse de esa vida suya. Y si así resulta, le ruego que recuerde una cosa: la sangre de Cristo limpia de toda maldad. Amén. El último que le dijo. Y se fue la luz. Unos años después, cuando el hermano Wesley estaba ya viejo, predicó en una iglesia y terminó el culto donde mucha gente pues deseaba saludarle. Era un hermano conocido. Una de esas personas, ¿quién cree que fue? El ladrón. Fue el ladrón que había asaltado a Wesley muchos años antes en aquel bosque oscuro. Ya no era ladrón, sino un hombre de negocios y un fiel discípulo de Jesucristo. Amén. Le hizo recordar a Wesley aquella noche en el bosque las palabras que Wesley le había dicho.
Le contó cómo había llegado a conocer a Cristo, cómo Cristo lo había transformado y cómo Cristo lo había llenado de alegría y de paz. En un gesto de gratitud tomó la mano de Wesley para besarla, diciendo: a usted, señor Wesley, se lo debo todo. Pero el predicador, el hermano Wesley, le respondió: a mí no, mi amigo. Todo se lo debe a la sangre de Cristo que limpia de toda maldad. Amén. Aleluya. La sangre de Cristo limpia de toda maldad. Amén. Amén, amén. Y no solamente limpia, también la sangre de Cristo liberta. Mire lo que dice esa escritura en Apocalipsis 1, 5 al 6. Nos dice lo siguiente: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ay, gloria a Dios. Qué importante entender esto. Jesucristo, su sangre liberta cualquier cautivo. Hay muchos programas, predicaciones libertando a los cautivos. Miren, acabamos de pasar el día de la independencia. Y sí, se le agradece a todos los que nos desearon un feliz día de la independencia. Pero sabe que a mí me da tristeza de que este país no es libre totalmente. Quizás está libre de los ingleses, quizás está libre de otras naciones, pero Estados Unidos, desgraciadamente, tristemente, se está esclavizando por causa del pecado. Vamos de mal en peor. ¿Y sabe cuál es el estado peor de Estados Unidos? Liberal y pecaminoso. California, con su sede satánica, pecaminosa. ¿Dónde cree? San Francisco, Los Ángeles y tantas otras ciudades. Mucha gente se está yendo de California, algunos por los precios de las casas, de los negocios, se están yendo de California por el asunto de del mínimo que subió a 20, los taxes y todo eso. Pero muchas familias cristianas se están yendo de California a otros estados conservadores, porque así como apunta California al liberal, se está pervirtiendo y cada día más se está hundiendo en el pecado, siendo contaminada por Hollywood y otros lugares más. ¿Y qué está sucediendo? Estamos en el estado más pervertido de la nación, es lo que dicen algunos. ¿Estados Unidos está libre? No está libre. ¿Celebramos el 4 de julio? No. ¿Por qué? No hay libertad en Estados Unidos. ¿Y sabe por qué? Porque Estados Unidos se está alejando de Dios. Cuando vuelva otra vez a Dios, como al principio que fue fundado bajo la Biblia, entonces Estados Unidos va a volver a ser libre. Mientras estamos en esclavitud como país por el pecado. Y la gente celebra una libertad fantasiosa, una libertad parcial, no una verdadera libertad. Porque la verdadera libertad solamente Cristo la da. Amén. Solamente Cristo la da. Amén, amén. Cuarto, es poderosa la sangre de Jesús para dar valor, pero no valor de valentía, valor de precio. Primera de Pedro, miren, Primera de Pedro 2:9 nos dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Aleluya. Mire cómo nos presenta. ¿Cómo somos? ¿Qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo. Aquí está la sangre de Jesús, adquirido por Dios. ¿Cómo fuimos adquiridos por Dios? A través de la sangre de Cristo. ¿Con qué fin? Para que anunciemos todas las bendiciones, todas las virtudes, todo lo bueno de Dios, porque nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Amén. Hermoso, ¿verdad? Aleluya. Somos valiosos. El diablo nos quiere hacer entender que no valemos nada. El mundo, si usted no es famoso, no tiene posiciones, no es dinero, usted no vale. Ni yo valgo. Pero qué mentira también, porque nosotros delante de Dios somos valiosos, somos la niña de sus ojos, somos Amén. su especial tesoro, somos su gente santa, somos sacerdocio que Él nos ha llamado. Hermano, hermana, nunca le crea al diablo, usted es valioso. ¿Y sabe por qué es valioso? Porque usted y yo valemos más que el oro y las piedras preciosas. Porque la sangre de Cristo nos ha lavado. Amén. Porque la sangre de Cristo nos ha protegido. Porque la sangre de Cristo nos ha cubierto. Por eso somos valiosos. Amén. Amén. Entonces tenemos un valor incalculable gracias a la sangre de Cristo. Por eso los himnarios de gloria desde un canto, cuando Dios la sangre ve. ¿La sangre de quién? La sangre de su Hijo Jesucristo en nosotros. Entonces, yo soy valioso. Yo soy rico porque tengo la sangre de Cristo que me ha cubierto. Amén. 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 Y por último, la sangre de Cristo es poderosa para entrar a la presencia de Dios. Mire lo que dice esta escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 19 en adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pero vuelvo a repetir el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿a dónde? En el lugar santísimo. ¿Por medio de qué? De la sangre de De la Jesús. sangre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Cuando usted tiene la sangre de Jesucristo, usted lo único que tiene que decir, Padre, en el nombre de Jesús, y en este momento ya está en la presencia de Dios. Amén. No importa dónde esté. Por esto es poderosa la sangre de Jesús, la cual es el antídoto para el pecado. Porque podemos concluir diciendo, recuerde, el virus del pecado es el más peligroso y trae perdición. Cuídese de la gripa, del COVID, de la influenza y de otros virus, ¿verdad? Que podemos conocer en nuestros tiempos. Cuidémonos de ellos. Pero mayormente cuidémonos del virus del pecado. Aunque nosotros tengamos el antídoto, todavía estamos en peligro de contagiarnos de ese virus. Y por eso Juan dice, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo. Y luego dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo. Cada vez que pequemos, hay que pedir perdón y clamar que la sangre de Cristo nos vuelva. La sangre de Cristo no se usa para sacar fuera demonios. Ese no es el propósito. Sacar fuera demonios es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Porque hay gente que anda reprendiendo demonios usando la sangre de Jesús. No. Eso es otro tema. Ahora, yo sé que es otro tema. Pero la sangre de Jesús es lo que miramos. Nos ayuda a entrar a la presencia de Dios, nos da valor, nos liberta y nos purifica y lo principal, nos sana. Por eso, la sangre de Jesucristo es el único antídoto para el ser humano en contra del virus del pecado. No se olvide de esto. Y podemos decir, gloria a Dios por la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Preciosa de nuestro Señor. Amén, amén. Póngase.
Te adoramos, Padre Santo. Te adoramos porque tú eres digno, porque tú eres santo. Bendito es tu nombre, maravilloso es tu nombre, Padre Santo. En este momento, Señor, venimos delante de ti para darte gracias. Porque a través de tu sangre preciosa nos has redimido, pero a través de tu sangre preciosa nos has rescatado. Por eso en este momento, Señor, queremos darte gracias. Queremos darte gracias por tu sangre preciosa, Señor Jesucristo. Por habernos salvado, limpiado, purificado, darnos valor. Y así como también, Señor, por habernos protegido, por haber hecho una obra maravillosa en nuestras vidas, Padre Santo. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias por tu sangre preciosa que nos libera. Ahora preparamos nuestra mente, nuestro corazón para participar de esta santa comunión. Límpianos con tu sangre preciosa. Perdónanos en todo lo que hemos pecado.